Hola, en este video hablaremos acerca de las autobiografías. Todos sabemos lo que es una biografía y por obvias razones nos fijamos mucho en la escritura de la palabra. Biografía quiere decir escrito de la vida, ¿no? Bios, vida, grafía, escritura. Entonces, escritura de la vida. Autobiografía, bueno, escritura de la propia vida, ¿verdad? Entonces, la autobiografía surge precisamente como una narración de una parte o la totalidad de la vida de una persona, escrita obviamente por ella misma, donde muestra los elementos más relevantes o más destacados de su vida. Entonces, el autor de la biografía es quien cuenta su propia vida. Por eso se llama autobiografía. Auto, o sea que cuenta su propia vida. Generalmente, las autobiografías que encontramos publicadas son de personajes que han trascendido en la historia por algún cargo, o porque han sido íconos en el deporte, o porque han sido relevantes simplemente, o han hecho algo trascendental para la humanidad, y de ahí la importancia de conocerlos. Incluso, muchos en algún momento consultamos la autobiografía tal vez de algún cantante, de algún deportista, que era de nuestro interés conocer en ese momento. Entonces, cuando hablamos de la autobiografía, tenemos que remitirnos también a sus características. ¿Cuáles son esas características principales? Bueno, que se encuentra escrita en primera persona. Obviamente, esto es porque el autor es quien cuenta su vida. Otra característica fundamental es que cuenta los hechos de manera cronológica, es decir, como se fueron presentando, desde antes hasta la época actual. Pero no es una regla. Hay autobiografías que comienzan no tal vez desde la infancia, sino que tal vez pueden comenzar a partir de un logro académico, por ejemplo, tal vez a partir de la terminación de su secundaria, de la preparatoria, de la carrera. Pueden comenzar desde ahí y a partir de ese punto llevar una secuencia cronológica. Otra de las características es que cuentan los hechos más relevantes, es decir, aquellos que dejaron huella o que son muy importantes para el autor. ¿Sale? Una característica también fundamental es que provee el modo muy particular del autor de percibir la vida. Obviamente, ¿por qué? Porque es él quien nos la está contando. Entonces, no solamente escuchamos sobre su vida por boca propia, sino que también la perspectiva, el cómo veía o cómo concebía la vida. Y la característica también muy importante que no debemos de olvidar es que no son rígidas, o sea que no hay un formato establecido y único al cual nos tenemos que apegar, sino que cada autor determina el estilo que desea darle a su autobiografía, porque a fin de cuentas es su vida la que va a contar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una biografía y una autobiografía? En palabras cortas diríamos que la autobiografía es la historia contada por quien lo vive. ¿Sale? La historia contada por quien lo vive. Es decir, su propia historia. Mientras que la biografía es cuando alguien cuenta la vida de otra persona, ¿no? Cuenta la vida de alguien más. Las autobiografías en esta ocasión servirán para formar un anuario. Y seguramente te preguntarás, ¿qué es y para qué sirve un anuario? Pues bueno, el anuario es un documento que recoge información sucedida en el transcurso de un año. Por eso se llama anuario, es anualmente. ¿Con qué objetivo? Con la intención de que quede como un archivo histórico o como una evidencia de todo lo que sucedió en ese año, ¿no? Entonces, precisamente nosotros haremos una autobiografía e integraremos esta en un anuario. ¿Para qué? Para registrar ahí los eventos más importantes de nuestra vida
y obviamente como un legado de la generación. Bien, en una autobiografía, obviamente, al haber esa libertad de estructura y de lenguaje, se utilizan recursos literarios que se emplean obviamente con una intención estética. Uno de los recursos que hay para que el autor cuente su vida en una autobiografía es el tono que éste utiliza, el cual puede ser un tono triste, puede ser un tono cómico tal vez, reflexivo, irónico, puede ser nostálgico, etcétera. ¿Para qué? Bueno, para otorgar este tono particular, el escritor debe recurrir a un vocabulario específico, al uso de adjetivos calificativos, al uso de adverbios, de modo, de tiempo, de lugar. Es decir, que es una combinación de elementos. Por eso decimos que la autobiografía utiliza recursos literarios. Otro recurso literario que se encuentra en la autobiografía es el uso de las figuras retóricas, como puede ser la comparación, la metáfora, la hipérbole cuando se exageran algunas situaciones. Y estas obviamente ayudan ¿a qué? A que el texto sea más bello, a que tenga más estética y obviamente hacerlo más fluido durante su lectura. Las biografías y las autobiografías podemos organizarlas en tres partes fundamentales: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se muestran los datos de la persona, los datos principales, como pueden ser los datos de su infancia, de sus padres, de su lugar de residencia, su preparación tal vez. En el desarrollo, de manera cronológica, es decir, de manera ordenada, se van registrando los hechos más relevantes, es decir, aquellos que marcaron la vida de la persona o que han dejado huella tal vez en la sociedad, alguna contribución a la sociedad, por decirlo así. En la conclusión, se termina, obviamente, la narración de la autobiografía con un suceso o reflexión importante. Esto con la intención de ¿qué? De dar un cierre a la autobiografía y permitirle al lector conocer el hecho más relevante de la persona. Resumiendo entonces, una autobiografía tiene como fuentes de información la familia, porque al ser un escrito personal, si existen algunos datos que no se pueden encontrar en documentos oficiales, podemos conseguirlos a través de los familiares. Te decía que se dividen en partes como es introducción, desarrollo y conclusión. Obviamente el título es muy importante, ya que este debe de tener un nombre atractivo. No necesariamente tiene que ser el nombre del autor, sino que puede ser algún nombre que llame la atención o el interés del lector a partir del vínculo que puede tener con el autor, ¿no? La autobiografía también es subjetiva, recuerda. ¿Por qué es subjetiva? Porque se está escribiendo la vida de una persona y es ella misma quien lo escribe. Entonces puede dar sus opiniones, puede comentar sus emociones, sus sentimientos, cómo piensa, lo que espera de la vida, de la sociedad, vaya, su punto de vista. Por eso es subjetivo. Esta también contiene datos, recuerda, como el nombre, la fecha, el lugar de nacimiento, los padres, sus nombres, sus profesiones también, los estudios que tuvo la persona, los eventos importantes de los cuales formó parte y las aportaciones que éste tuvo hacia la sociedad. La autobiografía utiliza un discurso directo. Obviamente esto está ligado con el hecho de que se utilice la primera persona, porque recuerda que en el discurso directo importa mucho el sujeto, es decir, quien realiza
la acción. Entonces, la autobiografía emplea un lenguaje formal porque recuerda que está narrando los hechos de la vida de una persona. Es literario. La autobiografía también se considera un texto literario, así como la novela, como los poemas, como las obras de teatro. ¿Por qué? Porque tiene recursos lingüísticos que le dan belleza al texto. Es literario porque es una narración, porque estamos contando, porque somos los narradores en primera persona. Es literario porque utiliza figuras retóricas, como la metáfora, como la hipérbole, como la comparación. Por eso es literario. Tiene un orden cronológico, recuerda, esa serie de hechos importantes de una persona se van enunciando de manera cronológica, es decir, en la forma ordenada que estos se fueron presentando.